se podrá decir que las utilidades son mucho mayores que los salarios y que sería injusto obligar a que los trabajadores asalariados repartieran su salario con el empresario, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, de la misma manera que es injusto obligar al empresario a repartir sus utilidades con los asalariados, que cada uno se quede con el producto íntegro de su trabajo, que es lo que va, digámoslo de una buena vez, con la justicia. Para que usted se vuelva a sentir en las mejores condiciones de su vida. En una de sus mañaneras, el presidente López Obrador dijo lo siguiente, y lo cito: le adelanto a los trabajadores que viene un buen incremento hacia adelante en el reparto de utilidades, como no se había visto nunca, en especial a los mineros, de acuerdo a las proyecciones que tenemos. ¿De qué está hablando el presidente? Del reparto de utilidades, cuyo fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde leemos que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas regulada de conformidad con las siguientes normas, y vienen las normas que regularán el reparto de utilidades, algo que se identifica, por ejemplo, con la justicia social, cuando bien analizadas las cosas no deja de ser una verdadera, y quiero subrayarlo, verdadera injusticia. A ver, ¿qué son las utilidades? Las utilidades son la remuneración propia del empresario. El empresario hace lo que hace por la utilidad, la ganancia, el beneficio que pretende obtener, de la misma manera que el trabajador hace lo que hace por el salario que se le paga. Entonces, lo primero que hay que tener muy claro es que la utilidad es la remuneración propia del empresario, como el salario lo es, por ejemplo, de los trabajadores. ¿Y por qué obligar al empresario a repartir parte de sus utilidades con los trabajadores y no también a los trabajadores a repartir con el empresario parte de su salario? Se podrá decir que las utilidades son mucho mayores que los salarios y que sería injusto obligar a que los trabajadores asalariados repartieran su salario con el empresario, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, de la misma manera que es injusto obligar al empresario a repartir sus utilidades con los asalariados, que cada uno se quede con el producto íntegro de su trabajo, que es lo que va, digámoslo de una buena vez, con la justicia. Y además hay que preguntarnos de qué depende que un empresario obtenga utilidades. A ver, las utilidades no las genera la empresa, entendida como la organización en su conjunto. La empresa lo que hace es producir y ofrecerle al consumidor algún bien o servicio. Pero la generación de utilidades depende única y exclusivamente del empresario y de que haya respondido correctamente dos preguntas: ¿qué producir y cómo producirlo? Empresario que responde correctamente estas dos preguntas es empresario que obtendrá utilidades. Insisto, las utilidades no las genera la empresa, entendida como la organización. La empresa lo que hace es producir algún bien o servicio que se le ofrece a los consumidores. Y si esto que digo es cierto, entonces lo que leemos en la Constitución, en el sentido de que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, es erróneo. Porque en todo caso, esto tendría que estar redactado de la siguiente manera: los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades del empresario, lo cual, insisto, es injusto. ¿Pero qué tenemos aquí? Pues una nueva intención, digámoslo así, del presidente de beneficiar a los trabajadores. Y a ver, nadie quiere, nadie está en contra, al menos yo no, de que aumenten los salarios de los trabajadores, de que el trabajador a la hora de jubilarse lo pudiera hacer con el 100% de su último salario. Nadie está en contra de ello. Pero la pregunta es si la propuesta, por ejemplo, de que las pensiones sean del 100% del último salario del trabajador, es factible, si hay recursos para ello. Y con relación al reparto de utilidades, la pregunta es si es justo,
Y a mí me queda muy claro que no lo es, porque la utilidad es la remuneración propia del empresario. El empresario hace lo que hace por la utilidad, la ganancia, el beneficio que pretende obtener, y es injusto que la ley lo obligue a repartir parte de su remuneración con los trabajos, por más que esto parezca ser algo acorde, digámoslo así, con la justicia social. Y ya que estoy hablando de la justicia social, permítaseme un apunte. Yo siempre he creído que si hay un sustantivo que pierde sustancia al adjetivarse, ese sustantivo es justicia, sobre todo si el adjetivo es social. La justicia social, que implica quitarle a unos para darle a otros, por ejemplo, quitarle al empresario parte de su remuneración, que son sus utilidades, para dárselas al trabajador, eso que se conoce como parte de la justicia social, bien analizado, es injusticia social. En este, como en muchos otros temas relacionados con el bienestar, en México las cosas están en el aire, nos estamos echando un verdadero volado y habrá que ver de qué lado cae la moneda. Para que usted